En este video vamos a hablar acerca de dos nuevas conectivas, la cual es el condicional y el bicondicional. Comenzaremos hablando del condicional, para el cual diremos nosotros que si tenemos dos proposiciones P y Q, el condicional de Q por P o el condicional de P y Q, nosotros lo vamos a denotar con este símbolo, con una flechita. Entonces P, entonces Q, así lo vamos a leer, o también lo podemos leer de esta manera: P implica Q. Esta conectiva, así en combinación con P y Q, será falsa únicamente cuando P sea verdadero y cuando Q sea falsa. Cualquier otra combinación de los valores de verdad va a hacer que esto sea verdadero. Entonces, P entonces Q podemos resumir nosotros sus valores de verdad en esta tablita de verdad, donde vemos entonces que la única manera que va a ser falsa es que P sea verdadero y que Q sea falso. En la proposición P entonces Q, a P nosotros le llamaremos hipótesis o antecedente, y a Q nosotros le vamos a llamar consecuente o conclusión. Entonces hipótesis, conclusión, antecedente, consecuente. Para que nos familiaricemos mejor, vamos a ir analizando estos valores de verdad por casos. Entonces vamos a ver nosotros el primer caso de que un verdadero va a implicar un verdadero. Entonces, verdadero implica verdadero. Consideremos nosotros esta proposición con un si entonces. Si 1 más 1 es igual a 2, entonces la Tierra es redonda. Aquí podemos identificar la primera parte, 1 más 1 es 2, como una proposición P, y la Tierra es redonda como una proposición Q. Así que en símbolo de esta parte de aquí, podríamos decir nosotros P, entonces Q. Ya que P es verdadera y Q también es verdadera, entonces esta proposición va a tener un valor de verdad verdadero. Ahora, tener cuidado con esto acá, porque aunque estas proposiciones P y Q no tengan nada que ver una con la otra, nosotros no estamos diciendo aquí, así no estamos diciendo que la Tierra es redonda porque 1 más 1 es igual a 2, así, sino que lógicamente la proposición es verdad. Entonces, verdadero va a implicar un verdadero. Si yo digo que algo verdadero, entonces algo verdadero, esa expresión, nosotros la vamos a tomar como verdadero, lógicamente, aunque no tenga relación una con la otra. Lo que decíamos en los primeros videos, que la lógica acá estudiaba estas proposiciones en conjunto, no tanto su significado individual. Ahora, veamos el caso o el único caso donde este condicional va a ser falso. Un verdadero no puede implicar un falso. Es decir, si P es verdadera y Q es falso, entonces P implica Q va a ser falso. Consideremos esto nosotros. Cuando llueve, llevo un paraguas. Aquí el coma, la coma, hace el papel del entonces. Entonces aquí nosotros diríamos P, podríamos definirlo como llueve o está lloviendo, y Q, llevo un paraguas. Podemos cambiar esto a una forma si entonces, de esta manera: si llueve, entonces llevo un paraguas. Ahora, muy frecuentemente va a pasar así que llueva, así que P sea verdad, y que a nosotros se nos olvide llevar un paraguas. Entonces esta expresión va a ser falsa, así porque van a haber casos en los que llueve y nosotros no llevamos ese paraguas. Entonces en conjunto esto es una implicación que siempre que pase esto, va a pasar esto de acá, ¿ve? Entonces resumimos eso como verdadero no puede implicar un falso o una verdad no puede implicar una mentira. Ahora, los últimos dos casos, que el falso va a implicar cualquier cosa, es decir, que si P es falso, así no importa qué valor de verdad tiene Q, P entonces Q va a ser verdadero, así. Y recordar acá que estudiamos el conjunto, así la proposición compuesta en sí y no individual. Si decimos, por ejemplo, nosotros esto: si la luna es de queso verde, entonces soy millonario. Aquí podríamos decir nosotros, P es la luna es de
queso verde y Q es soy millonario. Entonces esta proposición diría aquí, podríamos decir nosotros P, entonces Q. Ahora, la luna es de queso verde. Esta es una proposición que es claramente falso. Esto no es cierto. Ahora, por la manera en que nosotros decimos esto, así ya que esa P es falsa, no importa si soy millonario o no. Esto puede ser cierto o puede ser falso, pero esto de acá va a tener un valor de verdad verdadero. Es como cuando nosotros hablamos sarcásticamente, así. Si la luna es de queso verde, pues yo soy millonario, así. O lo que decimos por lo general, si estos políticos son honestos, entonces yo soy la reencarnación de José Trinidad Cabañas, por decir algo así. Entonces está hablando uno como sarcásticamente, así. Entonces, si esto es falso, no importa el valor de verdad de la segunda parte. Así, esto va a ser siempre entonces verdadero. Otra manera de ver este condicional, así que vamos a regresar a donde está la tablita de verdad, va a ser verlo como una promesa, así en la que yo tengo que hacer una parte y otra persona va a hacer otra parte. La única manera de que se va a romper esa promesa, es decir, que va a ser falso esto, es cuando yo cumpla mi parte y no me cumplan. Entonces, analicémoslo así. Supongamos, por ejemplo, que P es la proposición de pasar la clase y que nos dice nuestro encargado, nuestro papá, nuestro tutor, quien sea, que si pasamos la clase nos darán un regalo. Así esto es, pasar la clase, esto es dar un regalo. Entonces la proposición sería así. Si pasamos la clase, entonces recibimos un regalo. Si nosotros cumplimos la parte nuestra, si pasamos la clase y nuestro encargado cumple su parte, nos da un regalo, entonces la promesa se cumplió. Así, paso, me dan regalo, promesa cumplida. Ahora, si yo paso la clase y no me dan nada, así, no me dieron mi regalo, entonces la promesa se rompió. Así, entonces la promesa se rompió. Ahora, si yo me quedo en la clase y me dan mi regalo, la promesa no se ha roto. Así pueden ver eso como que, por consolación le dieron el regalo. Entonces la promesa no se ha roto. Ahora, si yo me quedo y no me dan nada, la promesa no se ha roto tampoco. La única manera que se rompe una promesa es que yo cumpla y que no cumplan, que yo pase y que no me den nada. Ahí sí, entonces la promesa fue mentira, así nos engañaron. Entonces, una manera de ver al condicional también puede ser con una promesa rota. Va a ser falso solamente si yo cumplo y no me cumple. Ahora, hay varias formas equivalentes de decir una frase condicional. Así nosotros decíamos al inicio, esto lo leemos como si P, entonces Q o P implica Q, pero también puede leerse de esta manera, P solo si Q, Q si P, P es una condición suficiente para Q o Q es una condición necesaria para P, que esta por lo general es la forma en que se enuncian teoremas matemáticos, así de la forma si P entonces Q o de condiciones suficientes y necesarias, solo que por lo general no van así de esa manera, de P es una condición suficiente para Q, sino que también puede decirlo así, vamos a escribirlo aquí, una condición suficiente para que pase Q es que pase P. Entonces vamos a ponerlo acá. Una condición suficiente para Q es P. Y en este caso, también es equivalente a decir una condición necesaria para P es Q. Entonces vamos a poder cambiar nosotros esto en términos de condición necesaria y suficiente. Entonces una condición necesaria para P, al principio va a ser como un poquito complicado que nosotros pasemos de una forma a la otra, pero lo que debemos identificar es esto, el para,
así el para y el es. Entonces, el es va con P en el caso de suficiente y Q va con para. Y en el caso de necesaria, P va con para y Q va con es. Entonces, una condición necesaria para P es Q. Veamos un ejemplo con esto, de pasar a condiciones necesarias y suficientes. Consideremos estas proposiciones. La salida va a pantalla lo vamos a anotar por la letra P, por Q vamos a anotar la proposición el número n es par y por R los resultados se dirigen a la impresora. Tener la proposición P implica Q o P entonces Q lo podríamos leer nosotros como la salida va a pantalla implica que el número n es par. También podemos leerlo en la forma así entonces, si la salida va a pantalla, entonces el número es par. Podemos leerlo en esta forma diciendo que la salida vaya a pantalla es una condición suficiente para que el número sea par. Ahora, solo que lo que decimos que a veces es común dejarlo así. Entonces, una condición suficiente para que el número n sea par es que la salida vaya a pantalla. Lo mismo para lo de la condición necesaria. Una condición necesaria para P, así para que la salida vaya a pantalla, es que el número n sea par, es Q. También de esta manera, entonces todas estas formas, así todas estas formas, son equivalentes a decir si P entonces Q o P implica Q. Entonces hay maneras diferentes de leer estos condicionales. Veamos otro ejemplo. Con las proposiciones de la diapositiva anterior, podríamos decir nosotros R, si R, entonces P o Q, o R implica P o Q, podríamos leerlo así. Si los resultados se dirigen a la impresora, esto es R, entonces el número n es par, este era P, o la salida va a pantalla, esto es Q. Podríamos leerlo nosotros de la forma P solo si Q, así P solo si Q, donde esta es P y esta es Q, solo que es compuesta. Entonces, P, los resultados se dirigen a la impresora solo si Q. El número n es par o la salida va a pantalla. Q si P, la forma Q si P, solo que todo esto sería Q. Entonces diríamos nosotros, el número es par o la salida va a pantalla si los resultados van para la impresora. En términos de condición suficiente y necesaria, podríamos decir una condición suficiente para P, una condición suficiente para Q, perdón, es P. Entonces, una condición suficiente para Q, para esto, para que el número sea par o la salida vaya a pantalla, es que los resultados vayan para la impresora. Y en la otra forma de condición necesaria, Q es necesario para P, podríamos decir esto es necesario para esto, o la forma común de lectura, la que escribimos en rojo en la diapositiva anterior, una condición necesaria para esto es esto de acá. Entonces, una condición necesaria para que los datos o los resultados vayan a la impresora es que pase esto de aquí, es que el número sea par o que la salida vaya a pantalla. Entonces, anotemos estas formas así y practiquemos cambiar de una forma a otra, porque a la hora de hacer demostraciones matemáticas es bastante común hallar teoremas en esa forma de condición suficiente y necesaria. Y lo más práctico va a ser que nosotros escribamos esto de la forma si P entonces Q, para que sea bien obvio saber quién es la hipótesis y quién es la conclusión. Ahora, ¿qué nos deja ver esto de estas 6 maneras distintas de representar un sí entonces, un condicional? Que el lenguaje es bastante colorido. Así, entonces nosotros podemos hablar de un montón de maneras y expresar lo mismo. Otra forma también de que vamos nosotros a tener para expresar los condicionales es
de una forma que involucre la disyunción, es decir, la conectiva o. Una equivalencia para el condicional es esta, que la vamos a llamar nosotros y entonces como o, y que lo que dice es que si P implica Q, es lógicamente equivalente. Recordar, esto no es una conectiva, sino que lo que dice es que esto es lógicamente equivalente a esta parte de acá. Es decir, si P entonces Q, da lo mismo que decir no P o Q. Entonces, negar la premisa o la conclusión. Veamos que esto es cierto. ¿Cómo probábamos nosotros una equivalencia lógica? Por medio de tablas de verdad o con la tablita que teníamos antes. Solo que como nos estamos introduciendo a esto de los condicionales, entonces no tenemos como que mucha información. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una tablita de verdad. Y si las columnas son iguales, así si ambas proposiciones tienen la misma tabla de verdad, entonces ya sabemos que son lógicamente equivalentes. Lo que podemos ver aquí con estas tablitas, que para los mismos valores, así de P y Q, si esto es verdadero, la otra es verdadera, si esta es falsa, verdadero, 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 verdadero. Entonces tienen la misma tabla de verdad, así que esta es una equivalencia lógica. Ahora, otra equivalencia que podríamos sacar nosotros así de un condicional es escribirlo también en forma de conjunción. ¿Cómo lo haríamos? Como factorizando una negación. Así, entonces podríamos decir nosotros esto así, ¿ve? Como aplicar una ley de Morgan hacia atrás. Entonces, si quito esa negación, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener P, vamos a tener que esto cambiaba por un I, y aquí, pues como que esto fuera la doble negación, negación de negación, nos quedaría todavía una negación. Pueden aplicarlo así hacia el frente para ver que nos va a quedar lo mismo. Negación de P, cambia la conectiva, negación de Q es Q. Entonces, un condicional lo vamos a poder escribir nosotros como una disyunción de esta manera o como una conjunción pero mediante una negación. Resumiendo esta equivalencia, podríamos decir así, que si nosotros decimos si pasa P, entonces pasa Q, es equivalente a decir que si no pasa P, o no pasa P o pasa Q. Así una de las dos, o no pasa P o pasa Q. Aplicando esto en un ejemplo, si consideramos nosotros la proposición si hay vida en Marte, entonces debemos financiar a la NASA, esto se va a poder representar como, identificar aquí, esto sería nuestra P, esta sería nuestra Q, hasta acá, ¿eh? Entonces, tenemos nosotros P entonces Q, decimos la negación de la premisa o la conclusión. Entonces, negación de la premisa o la conclusión. Negar que hay vida en Marte es no hay vida en Marte. Aquí esto no debería ir, así no hay vida en Marte. O la conclusión, debemos financiar a la NASA. También podríamos nosotros, con otro ejemplo, decir que lo equivalente de financiaremos a la NASA solo si hay vida en Marte. Recordar que esta es otra manera de decir P entonces Q, donde P sería esta parte, ¿eh? Esto sería Q de nuestro entonces. Entonces aquí nos tocó identificar quién es P y quién es Q. En forma de O sería hay vida en Marte o no financiaremos a la NASA. Recordar que esto conmuta. Entonces, aunque esta sea la premisa, podemos dejarla al final porque tenemos esa equivalencia de que esto conmuta. Entonces, lo importante es negar la hipótesis. Financiaremos a la NASA es P, entonces no financiaremos a la NASA es no P. Entonces aquí dice Q o la negación de P, que es lógicamente equivalente a decir pues, la negación de P o Q. Entonces, un condicional podemos escribirlo como una disyunción negando la premisa o la conclusión. Entonces, negación de P o Q. Ahora, nos planteamos esta pregunta. ¿Será lo mismo decir P entonces Q que Q entonces P? Podemos comprobar que no,
mediante una tablita de verdad. Vemos que para algunos valores, sí, cuando esto es verdad, también esto va a ser verdad. Entonces, en el caso de que P y Q sean ambas verdaderas o falsas, pero en general no. A veces una va a ser falsa y la otra va a ser verdadera, o la otra es verdadera y una es falsa. Entonces, no son iguales, es decir, no son iguales. Podemos considerar nosotros un ejemplo de esto, así con estas proposiciones que tenemos aquí. Pero antes de que hagamos esto, vamos a decir que si esto es, si P entonces Q, a esto nosotros le vamos a llamar la conversa o la recíproca de P entonces Q. No es lo mismo un condicional que su converso o su recíproco. Entonces ya aquí probado con una tablita de verdad. Ahora vamos a buscar un ejemplo de por qué no es lo mismo. Cuando nosotros proporcionamos un ejemplo así de que algo no es cierto, entonces a eso nosotros le llamamos contraejemplo. Entonces consideremos este enunciado condicional. Si llueve, entonces te mojarás. Su conversa sería, si te mojas, entonces llueve. Ahora, vamos a ver que no es necesariamente lo mismo, así no es necesariamente lo mismo. Si nosotros consideramos esto, lo que estamos diciendo aquí es que siempre que llueva, así, nosotros nos vamos a mojar. Entonces, si llueve, fijo, nos mojamos. Ahora, esto de acá no necesariamente es cierto, así, porque aquí estamos diciendo, si te mojas, entonces siempre va a significar que llueva, pero pueda que no, porque pueda que uno se haya mojado porque iba pasando por la calle y estaba un vecino con una manguera y lo mojó. Entonces no necesariamente es que va a llover. Entonces no es lo mismo decir P entonces Q que Q entonces P. Un ejemplo así también similar podría decir, si estudias matemáticas, así vamos a cambiar esto así como, si estudias matemáticas, entonces llevarás discreta. Eso es algo que es cierto, así todo estudiante de matemáticas tiene que llevar la clase de matemáticas discreta. Pero decir, si llevas la clase de matemáticas discreta, entonces estudias matemáticas no es cierto. A veces va a ser cierto porque sí van a haber estudiantes de matemáticas, pero también puede ser que sea un estudiante de sistemas. Entonces no es lo mismo decir P entonces Q que Q entonces P. Pueda que esto sea cierto y lo otro no necesariamente. Entonces los de matemáticas siempre van a llevar discreta, pero alguien que lleve discreta no siempre va a ser de matemáticas. Ahora, vamos a hablar de ciertas equivalencias que estas sí van a ser. La equivalencia sí va a ser lo mismo, así no como el converso. Negar un condicional va a ser equivalente a decir P y no Q. Entonces, para aprender esto, nosotros podemos decir cuándo es falso un condicional, lo de la promesa. Cuando yo cumplo y no me cumple. Así entonces, ¿cuándo es falso un condicional? Cuando yo cumplo y no me cumple. ¿Cómo podemos probar esto? Podemos probarlo mediante una tablita de verdad, así, o también porque ya vimos cómo pasar un condicional a disyunciones y con disyunciones ya estamos acostumbrados a trabajar. Entonces podemos hacerlo así también, ¿ves? Aquí estaría la pruebita. Negar un condicional, podríamos decir que es lógicamente equivalente a la negación y cambiaríamos esto por un O, negación de P o Q. Podemos aplicar la ley de Morgan, negar lo primero, cambiamos, negar lo segundo, aplicar la doble negación, negación de P es P, y ya tendríamos entonces lo que queríamos probar. Ahora, si bien la conversa ha sido el recíproco no era cierto, así decir P entonces Q no es lo mismo que decir Q entonces P, el contrapositivo sí lo va a hacer, que es decir, si nosotros decimos que P implica Q, va a ser lógicamente equivalente a decir que no pase Q va a implicar que no pasa P. Es decir, si P, entonces Q, si no Q, entonces no P. ¿Cómo podemos probar esto? Otra vez, vámonos con pasar ese condicional a términos de una disyunción. Entonces veamos acá. P
Entonces Q, pasémoslo a un O, negación de la premisa o de la hipótesis o la conclusión. También se llama premisa eso, negación de la hipótesis o la premisa o la conclusión. Para que sea más fácil entenderlo, apliquemos la ley conmutativa, cambiémoslo de lugar, así cambiémoslo de lugar. Y esto es tal vez lo que se nos puede complicar, que a veces no se nos ocurre hacer esto, pero sí es cierto. Q se puede escribir como la negación de Q, la doble negación aplicada hacia atrás. Y decíamos nosotros, pasar esto para atrás. Negación, pensemos esto como la premisa, ¿sí? Negación de la premisa o conclusión. Entonces pasar eso a un O es la premisa, entonces la conclusión. Para que no se confunda mucho así al ver esto, páselo para arriba, o sea, vamos para acá, para que vea que es lo mismo. Un condicional, ¿cómo se pasa a un O? Se niega la primera parte o la segunda parte. Entonces ahí va a ver que es cierto. Pongamos el ejemplo, antes de ver pongamos el ejemplo de estudiar matemáticas y llevar discreta. Si decíamos nosotros, si estudio matemáticas, entonces llevo discreta. Esto es algo que siempre va a pasar. El que estudia matemáticas va a llevar discreta por lógica. Aquí va a ser verdad siempre. Ahora, ¿qué diría acá? Si no llevo discreta, entonces no estudio matemáticas. Y eso también va a ser cierto. No importa que no solo los de matemáticas lleven discreta, pero acá lo que sí podemos concluir es que alguien que no lleva discreta no estudia matemáticas. Eso va a ser cierto siempre. Pensémoslo también de esta manera. Acá con un ejemplo un poquito más complicadito que no son proposiciones simples directas. Si estudias y te esfuerzas, apruebas la clase. Recordad que esta coma a veces hace el papel de entonces. Entonces, sí, este sería como nuestro P y esto sería nuestro Q. Esta coma hace el papel del entonces. Apruebas la clase sería nuestro R. Entonces, si estudias y te esfuerzas, apruebas la clase. Ahora, ¿qué podemos nosotros concluir de que nos hayamos quedado así? Si no aprobamos, ¿qué pasa? Entonces no hicimos esto, no hicimos esto. Y recordar que podemos aplicar la ley de Morgan. Entonces, negación de la conclusión implica negación de la premisa. Aplicar ley de Morgan, negación de P, cambiamos o negación de Q. Entonces decir, si estudias y te esfuerzas, apruebas la clase. Y si no aprobó la clase, entonces ¿qué pasó? No estudiabas o no te esforzaste. Entonces, contrapositivo sí es una equivalencia lógica. Podemos pasar los condicionales a o y la negación de un condicional es la premisa y negación de la conclusión. Vamos a hacer algunos videos practicando algunas equivalencias lógicas del condicional, también pasando a las partes de condición necesaria y suficiente, así como describir lo que es el contrapositivo, la conversa y todo esto. Ahora vamos a ver también otra conectiva, que esta es más sencilla, que es el bicondicional, que esta la vamos a representar nosotros por esta flechita doble, así, y la vamos a leer como P, sí y solo si Q, o P es equivalente a Q. ¿Y cuál va a ser la tablita de verdad? ¿Cómo lo definimos? Esto va a ser verdad solamente si P tiene el mismo valor de verdad que Q. Entonces, si ambas son verdaderas, esto va a ser verdadero. Si ambas son falsas, esto va a ser verdadero. Pero si tienen valor de verdad distintos, entonces esto va a ser falso. Esto lo vamos a utilizar nosotros bastante, así cuando estemos demostrando, hay expresiones que nos va a tocar demostrar enunciados bicondicionales y algo que nos va a servir para probar eso es esta equivalencia, de que decir P sí y solo si Q o P es equivalente a Q, es lógicamente decir que P implica Q y también que Q implica P, lo que podemos probar nosotros
con las tablitas de verdad. Podemos hacer una tablita de verdad y ver que esto va a ser cierto. Entonces, en los otros videos vamos a practicar más que todo en la parte del condicional y esta parte pues la vamos a analizar más adelante cuando empecemos a ver lo que son las demostraciones matemáticas.